hoy qué es un grafo. Como pueden ver la figura que tenemos ahí, bueno, pues ahí lo que tenemos es una serie de nodos que están interconectados, ¿verdad? Se parecen, es similar a las estructuras que habíamos visto, pero con la diferencia está en que ahora observen las conexiones. Las conexiones existen entre diferentes elementos. Inclusive pudiese darse el caso de que tengamos algún elemento que no esté interconectado, pero forme parte del grafo. ¿Sí? Cada uno de estos elementos, bueno, van a ser igual nodos y nuestros enlaces nos van a poder indicar hacia dónde nos podemos mover a partir de un nodo. ¿Sí? Tienen muchas aplicaciones. Se pueden utilizar en la sociología, en la química, en la geografía, ingeniería eléctrica, industrial. En múltiples lugares podemos utilizar grafos. ¿Sí? Un grafo va a agrupar elementos tanto físicos, conceptuales, cualquier relación, cualquier objeto que tengamos, nosotros lo podemos relacionar y también vamos a poder definir qué relaciones existen entre ellos. Con las otras estructuras que veíamos, bueno, la relación era la continuidad, ¿sí? O sea, quién sigue de qué elemento seguía, qué elemento estaba antes, cuál era su hijo, cuál era su antecesor, su sucesor, sus cosas de ese tipo. Bueno, básicamente en un grafo vamos a poder definir cualquier relación que exista entre todos los elementos, ¿sí? Y está formado por un conjunto de vértices o nodos y un conjunto de arcos que van a ser las relaciones entre los vértices. Por ejemplo, y está definido por un par ordenado de un conjunto de vértices y un conjunto de arcos. Como pueden ver, ya tiene una notación un poquito más formal, en donde nosotros vamos a poder definir que nuestros vértices es un conjunto de elementos, por ejemplo, el grafo que tenemos aquí definido, ¿sí? Está formado por los elementos 1, 4, 5, 7 y 9, que vienen siendo los nodos, los diferentes nodos que están integrando nuestro grafo. Y los arcos vendría siendo la relación que existe entre ellos, es decir, la ruta que podemos tener, ¿sí? Entre dos pares de nodos. Por ejemplo, si se dan cuenta, los arcos viene siendo un par ordenado. Por ejemplo, 1, 4 significa que existe una relación de 1 a 4. O sea, que existe una ruta o una transición del nodo 1 al nodo 4. ¿Qué transición puede ser? Pues más adelante vamos a ver que puede ser un peso, puede ser una distancia, puede ser un elemento que nosotros podamos definir, lo que sea. Y también existe una transición de 4 a 1, ¿sí? Ok, aquí observemos, no tiene ninguna flecha, más adelante vamos a ver ese tipo de notación cuando están dirigidos, cuando no están dirigidos, pero aquí me dice que tengo una relación de 1 a 4, de 4 a 1, es decir, que puedo hacer que existe una relación del nodo 1 al nodo 4 y también existe una relación del nodo 4 al nodo 1. También vamos a tener una relación del nodo 1 al nodo 5, del 5 al 1, del 5 al 7, del 7 al 5, del 7 al 9, del 9 al 7, del 9 al 4 y de 4 al 9. ¿Sí? Y esto lo podemos ver visualmente como esta figura. ¿Sí? Esta figura nos representa esta notación que tenemos para nuestro grafo. Es decir, ya podemos tener una notación formal para una estructura. ¿Lo ven? Si vemos esta notación, pues yo visualmente puedo dibujar este grafo de esta forma, o bueno, tal vez no esta forma con este ángulo aquí, puede tener otra relación, pero sí están interrelacionados así. ¿Ok? ¿Comentarios? Chicos, No. continuamos entonces.
¿Ok? Bueno, vamos a definir que un grafo es no dirigido si los arcos están formados por pares de nodos no ordenados, no apuntados y se representan con un segmento que es un guión, una línea. Esto que tenemos acá es un grafo no dirigido, ¿sí? Y un grafo dirigido, también en algunos autores lo conocen como digrafo, son pares de nodos que forman arcos ordenados y están representados por una flecha, ¿sí? Observen la diferencia entre este grafo que tenemos arriba y este grafo que tenemos acá, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Qué ven de diferente? A simple vista. ¿Qué es lo que más se nota de la diferencia de esos dos grafos? Los dos son grafos. ¿Qué notan de diferente? ¿Qué tiene este que no tiene este? Aparte que estamos hablando de que son diferentes elementos, pero básicamente observen, aquí los arcos no tienen una flecha y aquí sí tienen una flecha. ¿Lo ven? Esto quiere decir que nuestros vértices, los vértices siguen siendo los nodos, los vértices siguen siendo los elementos C, D, E, F y H, y los arcos, como pueden ver aquí, solamente existe una relación de C a D, es decir, no hay una ruta que me permita llegar de D a C, de D a F, de E a H, de H a E y de E a C. Como pueden ver, en este caso nuestros arcos disminuye la cantidad de arcos porque yo les estoy indicando cuál es la relación que existe o la dirección que existe para poder llegar de un nodo a otro. ¿Ven la diferencia? Chicos. Sí, perfecto, sí. Ok. ¿Qué vamos a definir como adyacencia? La adyacencia en un grafo es si los vértices U y B son adyacentes, es decir, que se encuentran uno junto al otro, ¿sí? Vamos a poder tener adyacencias en un sentido o en otro sentido, ¿sí? Es decir, algo como esto. C es adyacente a E, o sea, existe una cercanía, pero por ejemplo, en el caso de E, no es adyacente a D, ¿lo ven? Porque tengo que dar más de un salto para poder llegar al nodo. Cuando yo solamente doy un solo salto para llegar de un nodo a otro, a eso lo vamos a llamar como adyacencia. ¿Ok? Los valores. Les decía que podemos tener diferentes relaciones entre entre los nodos. Cada nodo, cada adyacencia o cada arco puede tener una relación. La más común es una razón se le conoce como una razón de peso, ¿sí? Este factor de peso, ¿sí?, es el que nos va a indicar, eh, por decirlo así, qué relación existe entre uno y otro. Un ejemplo muy común es la distancia que existe de un lugar a otro. Por ejemplo, si vemos un grafo como como elementos de un mapa, ¿sí?, en donde aquí, bueno, aquí están diferentes lugares, eh, Lupiana, Jorge, Carchalejo, Altazón, Valfermoso, y la distancia que existe entre Lupiana y Jorge son 7 kilómetros, entre Jorge y Altazón son 12 kilómetros, entre Carchalejo y Altazón son 6 kilómetros, entre Lupiana y Carchalejo son 5 kilómetros, entre Lupiana y Valfermoso son 12 kilómetros, entre Valfermoso y Altazón son 7 kilómetros, ¿sí? A esto vamos a nosotros
decirle que es un grafo valorado. Cualquier relación que tengamos, no necesariamente tiene que ser kilómetros, puede ser peso, puede ser una relación de qué tan cercanos están, ¿sí? O sea, pero nosotros podremos definir esta razón de peso y nosotros podemos encontrar distancias de uno a otro de tal manera que podamos nosotros encontrar diferentes rutas para poder llegar de un nodo a otro. ¿Recuerdan cuando les comenté el ejemplo? Si teníamos una lista y teníamos la lista ordenada, ¿cuántos saltos tenía que llegar de un valor a otro? Y también hicimos el mismo ejercicio en relación a un árbol. O sea, comparábamos la distancia que teníamos para poder llegar de un nodo a otro en una lista y en un árbol. Bueno, pues lo mismo podemos hacer aquí con los grafos. Esa distancia, si no existe, creo que lo dice más adelante, lo tengo aquí más adelantito, si no existe este número, yo podré decir que el peso entre un nodo, la distancia entre un nodo y otro, pues sería 1. Nosotros estuvimos contando cuántos saltos dábamos, pues ese vendría siendo nuestro peso. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, si yo quiero llegar de Lupiana a Altazón, ¿me pueden decir qué rutas puedo tomar? Serían las tres rutas, básicamente. Dime. Sería de Lupiana a Orche, creo que es, y A ver, luego a Tanzón. lo pongo más grande. Ah, gracias. De Lupiana a Orche, y luego a Tanzón, luego de Lupiana a Carchalejo, y luego a Tanzón, luego de Lupiana a Valfermoso, y luego a Tanzón. Son las únicas rutas que están. ¿Seguro? ¿Qué tal si yo te dijera que puedo ir, mira, de Lupiana a Jorge? Me regreso a Lupiana, me voy a Carchalejo, me regreso a Lupiana, me voy a Valfermoso, me regreso a Lupiana, me voy a Carchalejo y voy a Altazón. Es una ruta. Sí, 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 igual pero es una ruta porque puede ir tanto de Lupiana a Cachalejo, pero si realmente tuviera una flecha, entonces sí ya no podía regresar, ¿no? Como en la de Exacto. arriba. Por eso, pero puedo hacer esto, ¿no? O sea, no es la mejor ruta, ¿estamos de acuerdo? Es más, puedo Sí, estar Lupiana, Jorge, Lupiana, Jorge, Lupiana, Jorge, Lupiana, Jorge, Altazón. O sea, hacer un ciclo aquí casi infinito y de repente moverme. Pero básicamente son diferentes rutas que puedo tomar, ¿sí? O sea, no hay una limitante. Sin embargo, ok, más adelante en otras materias van a ver algoritmos que les permitan encontrar la ruta más corta para poder llegar de un nodo a otro. Existen diferentes algoritmos que te permiten hacer eso. Creo que los han visto en redes principalmente. No de sé si hecho, ya... esto es lo que le iba a preguntar, profe. Esto de las rutas más cortas se ve en investigación de operaciones, ¿verdad? Creo que Se ve en lo investigación de vi. operaciones, se ve en redes, se ve en muchas partes. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Por eso te decía, los grafos se utilizan en muchos lugares. ¿Sí? ¿Ya vieron? Pero no tengo una sola ruta. Es decir, puedo llegar de un lugar a otro. ¿Qué sucedía en las estructuras que teníamos? Las primeritas que vimos. La primer ruta que tenía, en el caso de una pila, pues era una ruta lineal y no había manera de que me regresara si no tenía que partir del primer elemento, ¿cierto? Cuando vimos ya las rutas, las doblemente enlazadas, pues ya me permitía poder avanzar o regresar sin problema, ¿cierto? Sí, En sí, el, profe. o sea, eso es lo que yo quiero que entiendan. El grafo viene siendo o cumple con todas las características de las estructuras de datos que hemos visto y las complementa.
¿sí? En un ejemplo les decía, el grafo vendría siendo un caso genérico y ahí puedo integrar todas mis estructuras con ciertas restricciones, obviamente, pero el grafo es el que me permite poder definir todas. ¿Sí? Los grados de entrada y salida de un nodo es la cualidad que se refiere a los nodos de un grafo. Un grafo no dirigido, el grado del nodo, es el número de arcos que contienen. Por ejemplo, en este caso, Lupiana, ¿cuántas posibles? Vamos a tener tanto grado de entrada como grados de salida. En este caso tenemos Lupiana. Lupiana, ¿cuántas salidas tiene? Que vendría siendo los arcos que salen del nodo. Tiene 3 y también tiene 3 entradas. Pero la diferencia entre un arco no dirigido y un arco dirigido, por ejemplo, en este caso, veamos el caso del nodo E. ¿Cuántas entradas tiene? ¿Cuántos caminos para poder llegar a E tengo? ¿Cuántas flechas, o mejor dicho, bueno, para que me entiendan los caminos, ¿cuántas flechas están dirigidas hacia E? ¿Cuántos caminos tengo para llegar a E? Que lleguen a E. ¿Cuántos arcos apuntan a E? Al nodo E. Hay solamente uno. Es decir, tiene un grado de entrada. ¿Y cuántas salidas tiene? Tiene 2. Tiene 2. Eso es la diferencia. E tiene un grado de entrada y tiene 2 grados de salida. ¿Lo ven? El nodo C, ¿cuántos grados de entrada y cuántos grados de salida tiene? El C tiene 1 y 1. Tiene 1 y 1. Ok, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo voy a poder saber la diferencia cuando tengo un nodo dirigido tengo un grafo dirigido y un no dirigido? En este caso, los no dirigidos, las mismas, las líneas, los arcos, son igual, son rutas de entrada y rutas de salida. ¿Ok? Es decir, Lupiana tiene 3 de salida y también tiene 3 de entrada. Carchalejo tiene 2 grados de salida y también tiene 2 grados de entrada. ¿Ok? Los caminos, les decía. Les comentaba hace rato de los caminos. Los caminos vienen siendo la longitud que va desde un vértice B0 a al nodo Bn, a un vértice N, en un grafo. En una secuencia vamos a tener siempre N menos un vértices para poder movernos. ¿Sí? Matemáticamente un camino es es una eneada ordenada en donde vamos a colocar los vértices, vértice 0, vértice 1, vértice 2, hasta el vértice n. ¿Qué viene siendo un camino? Por ejemplo, en este caso. Aquí observamos que podemos encontrar más de un camino en este grafo. Es decir, un camino puede ser, el camino P1 sería 4, 6, 9, 7, 4, 6, 9, 7, ¿sí? Y su longitud, si no están con peso los arcos, la longitud van a ser el número de saltos que dé. Es decir, la longitud en este caso va a ser 3, porque decir, de 4 a 6 es un paso, de 6 a 9 es el segundo paso y de 9 a 7 es el tercer paso. ¿Sí? Que era lo que yo les comentaba la vez pasada, que vendrían siendo los saltos que tendría que dar para llegar de un nodo a otro. Y tengo un camino de 10 a 11, ¿sí? Un solo camino de 10 a 11. Y solamente tengo un solo paso. La longitud viene siendo el número de arcos que lo forman, y en el caso de un grafo
valorado sería la suma de los diferentes pesos. Es decir, una distancia entre Lupiana y Altazón, una posible, dependiendo de un camino, Lupiana, Carchalejo, Altazón, no, perdón, Lupiana, Valfermoso, Altazón, pues sería la suma de 12 más 7. Es decir, ¿qué distancia tenemos? Pues en este caso sería 19. Tenemos esta otra distancia que también sería 19. Y esta otra distancia que sería 5 más 6 serían 11, ¿no? Los diferentes caminos. Y otra es que me vaya, como les dije hace rato, me vaya Lupiana, Jorge, Lupiana, Jorge. Es decir, que vaya 7, 7, 7, 7 de ida, 7 de regreso, 7 de ida, 7 de regreso, 7 de ida y por fin llegué a Altazón. No deja de ser un camino. No es el mejor camino, pero es un camino. Y eso ya me permitiría, a través de ciertos algoritmos, ir optimizando este recorrido para poder encontrar una ruta. En algún momento hicimos con algunos de sus compañeros hicimos una tesis para poder encontrar caminos utilizando robots, en donde nuestra primer meta era encontrar un camino, no importa que fuera el peor camino que tuviéramos, ¿sí? Y una vez que encontrábamos ese camino, le aplicábamos algún algoritmo para poder encontrar, ir reduciendo ese camino, para encontrar el mejor, ¿sí? Que les decía, en ocasiones nos llegábamos así, estabas aquí en un ciclo infinito y de repente llegabas, pero ya llegaste, ok, entonces ya tienes un camino, pues empieza a tratar de optimizarlo. Eso es una manera de poder encontrar un camino más corto, ¿sí? En algunos casos podemos tener vértices de un nodo al mismo nodo. Lo que les decía es un ciclo infinito. Aquí creo que no tengo ningún ejemplo, pero esto es muy común en, cuando vean materias de compiladores, de autómatas, en donde tienes un camino de altazón y hay una ruta que te lleva al mismo lugar. ¿Cómo lo veríamos? Imaginemos que estamos en Villahermosa, o aquí mismo, en este caso, en Cundocán, y agarro y me doy un camino por toda la periferia para llegar al mismo sitio. Pero no deja de ser un camino. ¿Lo ven? Va a ser un camino simple si todos los nodos están formados, son distintos. Y ok, y vamos a tener también caminos simples cerrados. Si vamos a regresar y llegamos empezamos y terminamos en el mismo nodo y deben tener más de un arco. Vamos a tener grafos o recorridos cíclicos o acíclicos. Y estos, ¿cómo los podemos ver? Por ejemplo, tenemos este caso, ¿sí? Tengo este grafo y este grafo, si se dan cuenta, me forma un ciclo en algún momento. Entendamos cuál es este ciclo. Quiero llegar del nodo C al nodo D. Y observemos un posible camino. Un camino simple sería C, F, A, E, D, ¿cierto? El más sencillo. Sencillo entre comillas. Pero observemos este ciclo. Puedo llegar C, F, A, E, B, F, A, E, B, F, F, A, E, B, F. O sea, puedo quedarme aquí en un ciclo, ¿lo ven? ¿Sí? Aunque está dirigido, pero el mismo grafo forma un ciclo. Y este ciclo también lo podemos nosotros medir. En este caso, K
es la longitud del ciclo que tenemos. En este caso tiene una longitud, el ciclo que tenemos sería de longitud 4, si no tiene peso. ¿Ok? Y por último vamos a tener otra definición de que vamos a entender que es un grafo conexo, un grafo no dirigido, es conexo, si existe un camino entre cualquier par de nodos que forman el grafo, es decir, eh, como estos que tenemos, ¿sí? Porque les comentaba, pudiese tener aquí algún elemento, un nodo, que no forme parte, que no tenga un camino. ¿Cómo explicarles este caso? Eh, o sea, que tenga un nodo que forme parte de todo el conjunto de elementos del grafo, pero que quede aislado. Es decir, que quede aislado completamente y no tenga un camino, pero forma parte del grafo. ¿Sí? Y también en los grafos dirigidos, vamos a tener el término que son fuertemente conexos, siempre y cuando tengamos esa conexión. Y un grafo completo es aquel que tiene un arco para cualquier par de vértices. En este caso, a ver, tendremos un ejemplo. Creo que el único ejemplo es el que... No, tampoco lo tengo. Es decir, cuando ya tengo un camino de cualquier nodo a cualquier nodo, es decir, que existiera un camino de 3 a 5, de 3 a 7 y así sucesivamente, todos estuvieran conectados, entonces sería un grafo completo. Mientras tanto, pues no dejan de ser grafos conexos o grafos eh, entrelazados. Y básicamente esto es el principio en términos generales, los conceptos básicos de un grafo. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Dónde hemos visto grafos? ¿Dónde han visto grafos? ¿Han visto grafos a lo largo de su vida? Yo como le comentaba en esa materia lo vi. Ok. Pero ¿y en la vida real? Para el recorrido de un camino. ¿En un mapa? Ok, perfecto. Sí, El mapa es el caso más común de que podemos representar a través de un grafo. ¿Las redes sociales sabían que las redes sociales están basadas en grafos? no, profe. Sí. Eh, Dijeran de los que somos de la vieja guardia, porque ya ustedes ya no son. El Facebook, inclusive uno de sus logos que sacó en algún momento, observen la forma, logran ver la imagen. Si le quitáramos el logo de Facebook, ¿ven la imagen? Es un grafo, personas interconectadas. ¿Okay? En redes, cuando ustedes están viendo algunos temas de redes, no sé si ya vieron algunos temas de la materia de redes, pues todos los elementos que forman parte de su red pues se pudiesen considerar como un grafo. ¿Ok? Dejo de grabar para compartirles esta parte.